Muy bien, vamos a tener un momento de oración antes de comenzar esta mañana con el estudio. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias por poder venir ante tu presencia. Gracias por los que esta mañana están congregados aquí. Gracias, oh Dios, por todos los que pueden participar. Pedimos también que estés acordándote de la salud de Emir esta mañana, Mauro y Lucía. Pedimos por aquellos que no están esta mañana, también rogamos, Señor, que tú estés obrando en sus corazones, que tú puedas estar obrando el querer como el hacer de tu buena voluntad. Pedimos, Señor, que estés bendiciendo, fortaleciendo, continuando tu bendición en el ministerio de Nahuel y Sabrina ahí en Salto, que ellos puedan conocer la guía de tu Espíritu en atender a los hermanos ahí. Y si en tu buena voluntad también quizás comenzar algún estudio bíblico semanal en Junín, pedimos, Señor, que tú puedas bendecir este ministerio. Y ahora, Señor, rogamos que en tu misericordia, tú eres el que das el aliento, la vida y todas las cosas proceden de ti. Como dijo Juan el Bautista, el hombre no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. En este mismo momento, en este mismo instante, Señor, estamos dependiendo absoluto de la vida que tú nos das, de las misericordias del cielo, del poder de nuestra existencia, de que nosotros podamos ver, podamos oír, podamos pensar, podamos andar, podamos hacer. Todo esto es tuyo. Lo cantamos esta mañana, oh Dios, tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. David dijo, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pablo dijo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hayas recibido? En esta mañana todo es tuyo, oh Dios, y por eso pedimos esta mañana que puedas hacer en nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. El salmista dijo, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El salmista también dijo, inclina mi corazón a tus testimonios, no a la avaricia. Así que pedimos, oh Dios, que la oración del apóstol Pablo por los Efesios sea contestada a favor de tu pueblo esta mañana, que los ojos de nuestro entendimiento sean iluminados, que tuviese a tu siervo hablar con sencillez y con humildad, y que nuestros corazones sean expuestos una vez más a la voz de tu Espíritu, que tú puedas hablar y edificar a tu pueblo, consolar, exhortar y si es necesario amonestar, que puedas tratar con nosotros esta mañana. Y a nuestros pensamientos lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a leer Romanos capítulo 9, cerrando hoy este capítulo que hemos estado bastante tiempo ya. Dice así, versículo 30, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, más Israel. Y recuerden que estos capítulos Pablo está tratando el tema de la nación de Israel, capítulo 9, 10 y 11. Dice, más Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Y voy a remarcar eso en estos dos versículos. Dice, los gentiles que no iban tras justicia, la alcanzaron. Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. La idea Boyce dice, en la enseñanza de Pablo aquí es, los gentiles nunca corrieron la carrera y obtuvieron el premio. Los judíos corrían y no alcanzaron nada. Esa es la idea. Los gentiles no corrieron y obtuvieron el premio. Los judíos o Israel corrieron y no alcanzaron nada. Dice así, versículo 32. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley.
pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Voy a saltar estos versículos por el momento que tienen que ver con la roca de tropiezo. Pues quiero enfatizar eso al final en esta mañana. Pero déjeme desarrollar lo que el apóstol Pablo está empezando o cerrando aquí con el tema de los judíos que va a introducir al capítulo 10. Ustedes saben que nuestras Biblias no tienen versículos ni capítulos. Esto fue algo que se puso mucho más adelante. O sea que si hubiésemos estado leyendo Romanos 9:30, se introduciría al capítulo 10 tranquilamente por lo que sigue. Porque Pablo habla repetidas veces de este tema de la justicia. Al menos en estos versículos que hemos acabado de leer, 4 veces menciona la palabra justicia. Esa palabra es una palabra que abunda en la epístola a los romanos, con sus derivados aproximadamente 60 veces. Pero esta palabra propiamente 30 veces aparece en la epístola. No hay otra mención en el Nuevo Testamento como Romanos. Hemos dicho, y lo vuelvo a decir, que Pablo está tomando el Evangelio como un diamante. Y el diamante tiene muchas caras. Y en ese diamante Pablo está mirando una sola cara de ese diamante, que es la justicia de Dios en el Evangelio. 1:17 de Romanos. O sea que cuando Pablo está mirando esto, está diciendo, quiero hablarles acerca de la justicia de Dios en el Evangelio. Que como venía diciendo con mi esposa, están estas extensas paradojas en la Escritura. Parecen ser muy difíciles a nuestros ojos de interpretar. Como por ejemplo, Proverbios 17:15 dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambas cosas son abominación a Jehová. El que justifica al impío y el que condena al justo. Pero esto es el corazón, por así decir, del Evangelio, lo que Jehová abomina. Es una paradoja. ¿Por qué decimos eso? Porque en el Evangelio Dios justifica al impío. Pero en el Evangelio también Dios condenó al justo. Condenó a Cristo, el justo, y justificó a nosotros, los impíos. Y uno dice, ¿no es eso abominación a Jehová? ¿Cómo pudo Dios realizar esto, que es abominable a sus ojos, sin, por así decir, cometer pecado? Nunca lo hizo. Es el corazón del Evangelio, pero es el corazón de Cristo. Él, conforme a Romanos capítulo 3, vino justamente para eso, para que su Padre pudiese justificar al impío. Y la única forma que podía justificar al impío es si condenaba al justo. Y si el justo pagaba por los pecados de los impíos. Es por eso que hay misterios dentro del Calvario. Misterios que nosotros obviamente con nuestra mente finita no vamos a poder entender y comprender. Una frase que no voy a desarrollar mucho, pero en Romanos, el capítulo 1, el versículo 17, Pablo dice esto, en el Evangelio, en esa pequeña preposición, en el Evangelio, se revela la justicia de Dios. Ustedes saben, esto lo he dicho otras veces, pero se lo vuelvo a traer a la memoria. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. En el Evangelio se revela la gracia de Dios. Esta es la otra fase, cara del diamante. Lo vamos girando. En el Evangelio se ve el perdón de Dios. Otra fase. En el Evangelio se ve la misericordia de Dios. Otra fase. En el Evangelio se ve la paciencia de Dios. Otra fase. En el Evangelio se ve la ira de Dios. Otra cara. En el Evangelio se ve el odio de Dios. Otra cara. En el Evangelio se ve el aborrecimiento de Jehová, otra cara. En el Evangelio se ve la condenación del pecado, otra cara. En el Evangelio se ve la bondad de Dios, la verdad de Dios,
la compasión de Dios, la santidad de Dios, la voluntad de Dios, la dádiva de Dios, la sabiduría de Dios, el poder de Dios, la humildad de Cristo, la mansedumbre, la templanza, el gozo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. El amor y direcciones incomparables, ustedes saben eso. La dirección primeramente del amor para con el Hijo, la del Hijo para con el Padre, la del Padre para con el mundo, la de Cristo para con sus ovejas. El amor se extiende. Ni hablar de este tema, la paz. ¿Cuánto de esto es el Evangelio? Efesios capítulo 2, Romanos capítulo 5. Estamos dando vuelta a ese diamante del corazón del Evangelio. Con toda esa fase, Pablo va a hablar de un solo aspecto, la justicia de Dios en el Evangelio. Pero ahí hay un montón de fases. La benignidad de Dios, la longanimidad de Dios, la obediencia de Cristo, la mente de Cristo, el verdadero siervo, el sufrimiento, el precio. No podemos pasar por esto por alto, hermanos. El precio. Cuando Salmo 49 David habla acerca de este precio, dice, la redención de sus almas es de gran precio y no se logrará jamás. David dice, los hombres impíos no pueden alcanzar el valor con sus riquezas, no pueden pagar la redención de sus almas. La redención de sus almas es de gran precio y no se logrará jamás. Miqueas, hablando de este precio, dijo en el capítulo 6, ¿qué ofreceré a Jehová por mi pecado, por mi rebelión? ¿Ofreceré mi primogénito por la rebelión de mi pecado? ¿Sería Dios demandando que yo traiga mi primogénito al altar para el perdón de mis pecados? ¿Voy a hacer esto? Dice el profeta. No. ¿Qué pide Jehová Dios de ti? Dios no pide esto. Cuando le dijo a Abraham, trae tu hijo, el único al que amas, y ofrécelo en el monte, Abraham hizo lo que Dios le mandó a hacer, pero Dios frenó eso. No. Abraham, lo vimos hace unas semanas atrás. Jehová se proveerá a sí mismo. Yo voy a ponerme en el lugar. Ya sabe, cuando la espada, el cuchillo de Abraham se levantó para poder atravesar el corazón de su hijo, hubo una voz del cielo que le dijo, Abraham, no le hagas daño, no lo toques. Pero cuando esa espada de Jehová comenzó a descender sobre el corazón de su propio hijo, no hubo una voz del cielo que diga, no, mira, no lo hagas. No lo hagas. Es tu único, el que amas. No lo hagas. No hubo un freno, ustedes saben. No hubo un freno. Siempre pienso en un sermón que escuché años atrás del pastor de mi hermano en Estados Unidos, cuando estaba hablando de Elías que había levantado el altar para sacrificar ahí, y cuando había preparado todo. La Biblia dice que Elías pidió a Jehová que respondiese, el Dios que es vivo y verdadero, que responda con fuego. Y yo estaba escuchando el sermón, y algo de esto dijo John Flavel años atrás, el puritano, que se sorprendieron los ángeles cuando vieron que se levantó Jehová airado, con la copa de ira, y se gozaron los ángeles que por fin esta situación desastrosa del Calvario iba a tener un accionar de Jehová sobre los hombres impíos. Sin embargo, la copa de ira de Jehová descendió sobre el inocente Cordero y no tocó una gota de ellos a los hombres malvados impíos alrededor de la cruz. Y lo que dice este pastor de mi hermano dijo, cuando el fuego descendió sobre el inocente Cordero y no tocó ninguno de los 850 profetas falsos. Cuando miramos este lugar que es inconcebible en nuestras mentes, que Él esté a su lado cuando Cristo dijo, no estoy solo, dijo, mi Padre está conmigo. No estoy solo,
Mi Padre está conmigo. Es como cuando Abraham y Isaac subieron al monte y Abraham le dijo a los siervos, esperad aquí, yo y el joven subiremos y volveremos. Vamos a subir y vamos a volver. Abraham sabía que de alguna forma o manera, conforme a Hebreos capítulo 11, si era necesario, Dios se lo iba a resucitar de los muertos y iba a devolverle su hijo. Abraham confiaba en el poder de la resurrección. Yo lo mato y Dios me lo resucita, porque me dijo que de él yo voy a tener simiente. Tengo una promesa en él. No puede ser que Dios me lo quite. Hay una promesa. Y Abraham estaba subiendo al monte confiando en la promesa y el poder de Dios. Y ahí estaba, en el pretorio, Jesús vendado los ojos y su Padre a su lado. Invisible, pero presente. Y le escupieron. Nos llenaron de escupidas. Esta mañana, ayer, me tocó en lectura eso, cuando Job dijo, mi rostro no fue oculto a sus escupidas. Fue tan burlado, tan menospreciado como hombre en su bajeza cuando llegó a su aflicción, que los jóvenes venían y usaban su rostro como lugar para escupir. Ese era Job. Ahí estaba Jesús. Y cada escupida, cuando observamos en el Antiguo Testamento, Dios le dijo a Moisés, decir al pueblo, no se acerque al monte. Se acercan, van a morir. Dios le dijo a Moisés, no te acerques a la zarza, quita el calzado de tus pies, por el lugar donde estás es santo. No te acerques. Dios le dijo a Moisés y a Aarón, dile a Aarón que no se acerque al templo y que cuando entre al santuario, al lugar santísimo, venga no sin sangre y una vez al año. Decirle a los hijos de Coré que cuando entren se aseguren que los hijos de Aarón hayan cubierto de espalda todos los elementos del santuario. No sea que ellos lo vean y mueran. Había una protección de la santidad y pureza de Dios en el santuario. Y ahora todas las barreras bajas. Ahora estaban todas las barreras bajas. Lo escupían, lo golpeaban, le decían de todo, profetiza. Y ahí el invisible Padre a su lado, con todo el poder por haber mandado 12 legiones de ángeles, si hubiese querido, estaba ahí reteniendo su ira en una longanimidad incomprensible, soportando las injurias y las burlas a aquel quien él más se complacía y amaba. No hay un padre aquí esta mañana que soporte que yo me acerque a su hijo, a un Caleb o a un Benjamín, y le dé una escupida sin motivo. Pero se me antoja. Oh, yo lo puedo hacer una vez, pero una vez no me va a dejar hacérselo dos. Pero era por amor a tu alma y a mi alma que estaba siendo soportado esto. Oh, va a venir el día cuando van a dar cuenta por cada escupida, por cada golpe de puño, por cada arrancada de barba. Van a dar cuenta. Esos hombres van a dar cuenta. Pero en ese momento, cuando él estaba por ser el sustituto, soportando todo lo que el Padre quería que él soporte, de los hombres de manos impías. El Evangelio nos manifiesta el sufrimiento, pero el precio. ¿Qué valor? Comprados por precio. MacArthur dice en su comentario que años atrás los hombres decían, ¿a quién se le pagó el precio? ¿A quién se le pagó el precio a mi redención? Yo estaba cautivo a voluntad de Satanás, conforme a 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 26. Cautivos a voluntad de él. ¿Significa que Dios tuvo que pagarle precio de redención a Satanás? No. El precio del pago de redención de Cristo fue a Dios el Padre. Fue el precio del pago de redención. Somos comprados por precio, un precio inigualable, un valor que no conocemos.
con la sangre, dice Pedro, con la sangre preciosa de Cristo. Invalorable el precio, el pago. O en la cruz se ve en la imagen de injusticia. O una injusticia incalculable, incomprensible. Le digo, hermanos, que hay veces cuando yo estaba como pastor en Ezeiza, que había hermanos que me venían a decir, ¿sabes qué tal hermano? Habló mal de mí. Y bueno, uno siente en el momento el dolor de que, bueno, lo siento que hayan hablado mal de ti. Ah, sí, una situación re injusta, pastor. Oh, yo dije, no has mirado la cruz mucho. Lo injusto es lo que hicieron a él. Lo injusto es lo que él sufrió. Todas las leyes que Dios estipuló, cuando dice, Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Díganme una cosa que en la cruz Cristo sembró, que cosechó dignamente. No sembró injusticia, no sembró iniquidad, no sembró ira, no sembró enojo, no sembró maledicencia, no sembró malignidad. Sin embargo, estaba recibiendo de los hombres lo que dice Proverbios. Proverbios dice, le pagaron mal por bien. Eso fue siempre con él. Le pagaron mal por bien. Oh, cuánta injusticia en el Calvario de parte de los hombres. Y ahí estábamos nosotros, incluidos, queridos hermanos, pues la Biblia dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados, dice Pedro, el justo por los injustos. Ahí estábamos nosotros, mereciendo toda la ira de Dios que sea derramada sobre nosotros, y fue derramada sobre él. Oh, la sustitución incansable. ¿De cuánto podemos hablar de este tema en esa fase del diamante? La sustitución, la reconciliación, la expiación, la justificación, la propiciación, la santificación, la redención, y la intercesión. Es extensa. Yo he enseñado esto muchas otras veces, que el camino a la oración se abrió en el Calvario. Hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. La reunión de oración es instituida por medio de la cruz en la forma más gloriosa. Se rompió el velo, dice la Escritura. Se abrió el lugar santísimo. ¿Por qué se abrió? Por el Espíritu Santo, dice Hebreos capítulo 9. Dijo que todavía el camino al lugar santísimo no estaba abierto. Pero cuando se abrió era como Dios diciéndole después de la crucifixión a los santos, entren, entren, vengan cuando quieran. Acérquense confiadamente al trono de la gracia. Porque, como he dicho tantas veces, el oferente llegaba al templo y traía su oveja. Y el sacerdote no examinaba al oferente. El sacerdote examinaba a la oveja, su cabeza, sus pies y su interior. Y si era perfecto, entonces era ofrecido en lugar del oferente. Y cuando tú te acercas al santuario, el Padre no está mirándote a ti, sino a Él, el Cordero de Dios, que está en tu lugar. Y tú entras por Él al santuario. Y la pregunta es, ¿por qué no entras? No me siento digno, pastor. No tuve buena semana. No estuve en oración. No estuve... Eso es tus obras. Tú no has accedido al trono una sola vez por tus méritos. Es por méritos de Él que tú entras al santuario. Tú no entras por tus méritos. Su intercesión la vemos en la cruz, o su vida empezó en oración en el bautismo. Levantando sus ojos, dijo, Padre, y enseguida el Espíritu de Dios vino sobre él. Mientras oraba, dice la Escritura, cuando estaba en el monte de la transfiguración, mientras oraba, su rostro se transformó. He experimentado eso. A veces uno tiene problemas con algún hermano y se va al cuarto de oración para orar y termina viendo en el cuarto de oración más problemas en su propio corazón que el que tenía el hermano. Tú necesitas pasar más tiempo en el cuarto secreto de la oración
para contemplarte a ti y decir con Isaías, después del capítulo 5, donde tenía ayes para todo el mundo, pero cuando vio a Jehová, al único que veía como deplorable, miserable, era su propio corazón, dijo, ay de mí. Yo le he dicho esto otras veces, yo conozco a creyentes que tienen una relación con Dios porque uno les pregunta, ¿cómo andás? Oh. Cada vez me siento más miserable, pastor. Cuanto más nos acercamos a la luz, más tinieblas vemos. Cuanto más lejos estamos del Señor, menos tinieblas vemos, nos sentimos mejor. ¿Cómo andás con el Señor? ¿Sabe qué, pastor? Bastante bien. Mantuve toda la semana lectura. No falté un día. La siguiente sos un fracaso total. Y el Señor está diciendo, no te acerques. Te doy un garrotazo si te acercas. El Evangelio proveyó todo, hermanos, de principio a fin. La Biblia no dice que nos falta algo. La Biblia dice completos en Él. Nos dio todo. No nos falta nada. ¿Se acuerdan el himno escrito? No me acuerdo por quién fue que dice esto. Justo, más justo no puedo ser. Porque en la persona de su Hijo, soy tan justo como Él. Amado, más amado no puedo ser. Porque en la persona de su Hijo, soy tan amado como Él. Cercano, más cercano no puedo estar. Porque en la persona de su Hijo, soy tan cercano como Él. Te trajo una relación íntima. La comunión de la cruz, la separación. Oh, hay separación, hermanos. La luz de las tinieblas, ya en Génesis, el capítulo 1, los primeros versículos, Dios dijo, sepárese, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y desde ese momento en adelante, queridos hermanos, no ha habido sino hijos de luz y hijos de las tinieblas, y se ha marcado como dos, no hay tres, solamente dos. La distinción, Dios separó la luz de las tinieblas. No las mantuvo unidas, las separó. No pueden estar juntas. Dios le dijo a Abraham, sepárate, sal de tu casa, de tu parentela, de la casa de tu padre. Y luego le dijo, Abraham, todavía no te separaste de Lot. Pero Lot es justo, Señor. Sí, pero ¿pueden andar dos juntos si no están de acuerdo? Yo y tú podemos ser justos, pero tu mente está en las cosas terrenales y yo estoy queriendo conocer a Cristo y entonces no podemos andar juntos. Y Dios pidió a Abraham que se separe de Lot. Él que era justo, iba a ser un tropiezo para él. El amor de Cristo con su Padre en la cruz por sus ovejas, el amor del Padre, la glorificación del Padre. Y yo no podía seguir anotando más. Ustedes pueden ir rellenando. Es extenso el tema. Pero déjenme decirles esto. Cuando el apóstol Pablo dice que los gentiles, alcanzaron justicia. ¿Cómo puede ser? Si no hicieron nada para alcanzar justicia. Bueno, Pablo nos dice en el versículo ahí que ellos lo hicieron por fe. Déjenme salir de esta nota un segundo nomás. Noten esto conmigo, ¿no? Fíjense, versículo 30. Que pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. ¿De qué trata esto? Bueno, esto es lo que llamamos justicia por gracia. Pero no dice el texto, la justicia que es por fe, sí. Pero, por favor, noten esto un momento. Ténganme paciencia para simplemente ponerles el texto delante de Romanos 3:24. Escuchen el texto. Siendo justificados gratuitamente, como él, ¿qué dice ahí, clase? Por su gracia. Ustedes saben, lo he enseñado otras veces ya, con este tema cuando estábamos en Romanos 5, que la justificación se produce al menos 7 diferentes maneras en la Escritura. No vamos a volver a eso.
Pero una de las veces es por gracia, otra es por sangre, otra es Romanos 5.1, por fe. Y así a través de las Escrituras. 7 diferentes maneras. Por la resurrección, por el poder de resurrección. Romanos capítulo 4, versículo 25. Resucitó, dice la Biblia, para nuestra justificación. O sea que el espectro de la justificación es amplio en las Escrituras. Pero lo que vemos es que Dios tuvo gracia sobre los gentiles para justificarlos. ¿Merecían? No. Y la palabra gratuitamente, la hemos enseñado otras veces. La palabra esa gratuitamente es la palabra griega sin causa. ¿Cómo me ha gustado desarrollar ese pensamiento en las Escrituras? Lo leemos de esta forma. Justificados sin causa por su gracia. O sea que cuando Dios nos miró, no vio una causa justa para justificar. ¿Qué significa esto? Esto es lo que significa, hermanos. Esa palabra gratuitamente, si la trasladamos a Juan 15, versículo 25, Cristo dijo, me aborrecieron sin causa. Es la misma palabra griega. Me aborrecieron gratuitamente. ¿Qué significa? Bueno, como los hombres no encontraron una causa para odiar a Cristo, Dios no encuentra una causa para amarte. Y ser justificado gratuitamente es como se fundamenta tu justificación. En base a un favor inmerecido. No hay una causa en ti para que Dios te haya amado. Es absolutamente de gracia. Por eso en Oseas 14:4 dice, los amaré de pura gracia. ¿A qué apunta esto? Bueno, vamos otra vez al pasaje. Romanos capítulo 10 esta vez. Y noten el versículo 20. ¿Cómo cierra el apóstol Pablo este capítulo? Isaías dice resueltamente, fui hallados de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Esos son los gentiles. O sea que Dios, el apóstol Pablo dice, estos gentiles por la fe han obtenido, porque Dios les abrió los ojos en un momento. ¿Alguien se acuerda cuál es el primer gentil en la Escritura justificado en base a un ejemplo para seguir? ¿Alguien se acuerda? El primer gentil justificado en la Escritura como ejemplo a seguir. Ahí Lucas lo tiene en la punta de la lengua. Está carbonando la mente. Abraham. Abraham no era judío. Dios apareció a Abraham, ¿dónde? En Ur de los Caldeos. Y lo llamó en su gracia. Y lo justificó. ¿Cómo lo justificó? Lo tomó aparte un día, le dice, en la noche, le dice, levanta los ojos, mira las estrellas. Todas ves cómo son, cuántas hay, así será tu descendencia. Y creyó Abraham. Esa pequeña palabrita, a Dios, no en Dios, a Dios. Creer a Dios es muy diferente que creer en Dios. Creer a Dios es lo que Él dice. Creer en Dios es lo que Él es. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Acá tenemos esta manifestación. Fui hallado a los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Voy a volver a la nota. Así que tengan paciencia, estoy pasando, espero que no se... Acá tenemos la justicia de Dios que comienza revelando en el Evangelio y que tiene 4 aspectos. Solo los voy a leer rápido. Por la justicia de Dios presenta 4 aspectos. El primero es su carácter. Cuando la Biblia dice en el Evangelio se revela la justicia de Dios, está hablando primeramente de la esencia de su carácter. O sea, es justo en su ser, es juez de toda la tierra y hará lo que es justo. En el Evangelio se ve la justicia de Dios eterna. Es el carácter de Dios, es su naturaleza, equidad en su carácter y conducta. Se ve en su esencia, sus obras, sus juicios, sus caminos y su palabra. Esa es la limitación del conocimiento que yo tengo de esa justicia. El segundo aspecto de esa justicia en el Evangelio es el castigo contra la iniquidad, su amor por la justicia. ¿Se acuerdan que había un mismo espíritu en el Padre y en el Hijo?
Porque en Hebreos capítulo 1, versículo 9, dice, has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. ¿Dónde se vio eso más? ¿En qué lugar se vio cuánto Cristo amó la justicia? ¿Y en qué lugar se vio cuánto aborrece la iniquidad? En la cruz. En la cruz se ve cuánto Él ama la justicia. En la cruz se ve cuánto Él odia la iniquidad. Es el castigo justo de Dios en su justo juicio contra nuestro pecado en la persona de su Hijo. Es la historia de John Flavel. Perdón que remonte a eso de nuevo, pero Flavel dice, en la eternidad pasada, el padre y el hijo estaban teniendo una conversación y el hijo dice, yo me pongo en lugar de ellos. Y el padre le dice, pero hijo, si te pones en lugar de ellos, vas a tener que pagar hasta el último cuadrante, porque no tendré misericordia. Haré que pagues la deuda a pleno. Y Cristo dijo, sí, Padre, así sea. No quedó una moneda que tú tengas que saldar. Cristo dijo en el Calvario, tetelestai, consumado es. Es la expresión de su perdón hacia nosotros. ¿Se acuerdan 1 Juan? Y esto entra, ¿cómo Dios puede guiñar el ojo al pecado? ¿O puede pasarlo por alto? No lo hizo. Nunca lo hizo. Uno mira a David cuando cometió adulterio y homicidio, y uno dice, ¿cómo puede ser que vino el profeta Natán y le dijo, Jehová dice que tu pecado ha sido remitido, por tanto no morirás? Ha sido pasado por alto, no pasa nada. Esto es lo que dice Romanos capítulo 3. Dios pasó por alto los pecados pasados con la mira de que Cristo sea hecho propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciar es una palabra que significa apaciguar la ira. Cristo apaciguó la ira de Dios en relación a nuestros pecados. Pagó nuestra culpa totalmente. Y por eso es que 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, márquenlo, justo para perdonar. ¿Cómo puede perdonar Dios pecados así a la marchanta nomás? No lo hace a la marchanta. Lo hace porque Cristo estuvo en ese lugar. Y el último aspecto de esta justicia de Dios es que es una dádiva, un regalo. Es una imputación regalada a los hijos del Altísimo. ¿Qué clase de justicia es? Acá entramos en un lugar difícil. ¿Alguien se acuerda lo que dice 2 Corintios 5:21 de memoria? Hechos justicia de Dios en él. Ahora escuchen el texto. Lucas lo dijo bien. Al que no conoció pecado. Esa es la mente. ¿Ustedes se acuerdan? Tres examinadores para ver el Cordero. El apóstol Pablo, el apóstol de conocimiento, le fue guiado por el Espíritu de Dios a mirar la cabeza de Cristo. El apóstol Pedro examinó sus pies. Dijo, no hizo pecado. Y el apóstol Juan examinó su interior. Dijo, en él no había pecado. Era la examinación del Cordero. Pablo dijo, al que no conoció pecado, lo hizo pecado. Paul Washer, uno de los que para mí expone mejor este versículo, dijo, ahí Cristo fue tratado como un adúltero. Ahí Cristo fue tratado como un fornicario. Ahí Cristo fue tratado como un homicida. O sea que en ese momento, en el Calvario, Dios trató a Cristo como maldito por la ley, quebrantador de cada uno de los mandamientos. Y cayó. Por amor a tu alma cayó. Pero esto es lo que pasa. El Padre trató a Cristo como si Él fuese el pecado y como si Él hubiese hecho todas esas cosas las cuales no hizo y pagó la culpa como si fuese un transgresor. Y la moneda invertida es para que nosotros, que somos pecadores, fuésemos tratados como con la misma justicia de Dios. Dios no tiene una categoría inferior para ti. Pablo dijo, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es por la fe, la justicia de Dios. Es una justicia impartida, regalada, otorgada
Miren, en mi cuenta estaba maldito, malvado, transgresor, inicuo. Esa era la cuenta de mi banco. Estaba totalmente desastroso, miserable, depravado. Y de repente, cuando creí en Cristo, ¡boom!, se aplica a mi cuenta por declaración divina. Justo, tan justo como Dios. Tú miras mi cuenta bancaria y dices, Colby es justo. ¿Hizo algo para hacer eso? No, fue gracia, todo gracia. Fue lo que Dios hizo por mí en el Calvario. Bien, Pablo hace la pregunta 6 veces, ¿qué hora es, señora? Esta es me marca el tiempo. 11:30, me quedan media hora todavía. Ya sé, señor, ya sé. ¿Qué pues diremos? 6 veces Pablo pregunta esto en Romanos, no hay otro lugar. ¿Qué pues diremos? Empieza con Romanos 4:1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre? Y se divide en tres aspectos, o sea, en 2 aspectos, las 6 preguntas. Una es explorar más profundamente y otra es negarlo todo. En Romanos 4:1 es, ¿qué halló Abraham nuestro padre? Y Pablo dice, vamos a inquirir. Vamos a ver qué halló Abraham. Encontró que Dios otorga justicia al hombre que no obra, sino cree. Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y rotundamente niega todo esto. Tercera pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Rotundamente niega el tema. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y vamos a explorar, dice Pablo, vamos a profundizar qué significa que Dios sea por nosotros. Romanos 9:14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Pablo detalla, no, por favor, ni lo cruce, ni la mente les cruce. Lo niega rotundamente. Y Romanos 9:30, el que estamos mirando es, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban a entrar a la justicia, han alcanzado la justicia, decir la justicia que es por la fe, y la respuesta es sí, rotundamente, porque lo que se le concedió a los gentiles es absolutamente por gracia, y no hay otra justicia que sea sino por gracia. Bueno, lamentablemente tengo que cerrar aquí, pero Pablo dijo, por tanto, es por fe. Romanos 4:16, para que sea por gracia. Bueno, déjenme pausar aquí un segundo. ¿Se acuerdan esto? Esto se los di, no me acuerdo en qué momento de la enseñanza de Romanos, que era el propósito de la ley. Lo que la ley no es y no hace. La ley, primero Gálatas 3:12, no es de fe. Y los versículos están ahí, ustedes los pueden ver. La ley no otorga justicia, Gálatas 2:21. La ley no otorga el Espíritu, Gálatas 3:2. La ley no nos trae herencia. La imperfección de la ley, Hebreos 7:19, dice, nada perfeccionó la ley. La imposibilidad de la ley, Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley. La ley no puede quitar los pecados. La ley no da vida, Gálatas 3:21. La dependencia de la ley trae maldición. La ley no fue dada a causa la ley fue dada a causa del pecado, Gálatas 3. La ley encierra todo bajo pecado. La ley no fue dada para el justo. A mí me encanta ese texto. A mí me encanta 1 Timoteo 8:9, cuando Pablo dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Pastor, para un momento, los 10 mandamientos, no los tengo que leer todos los días, no tengo que tratar de guardar esos 10 mandamientos para ser justo. La ley no fue dada para el justo. El justo no es justo por la ley. Ni un solo guardar de ese mandamiento agrega la justicia de Dios que tienes en ti. La ley no fue dada para el justo. Oh, me encanta. Cuando estudias las Escrituras y ves el espectro de Dios diciendo, no, la ley no alcanza nada. Y bueno, ¿para qué propósito tiene entonces Pablo la ley? La ley fue dada
para el conocimiento del pecado, para mostrarte que necesitas a Cristo. El fin de la ley, Romanos 10:4, el fin de la ley, el propósito de la ley es Cristo, es llevarnos a Él, es nuestro ayo para llevarnos a Cristo, es nuestro maestro. Lo tengo medido de esta forma en las Escrituras. Cristo dijo esto: la ley nos lleva a Cristo. Cristo nos dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Escuchen, 1 Pedro 3:18 dice: el justo por los injustos para llevarnos a Dios. La ley te trae a Cristo y Cristo te trae a Dios. Bueno, cierro con esto. Necesito cerrar con esto. Esto va a ser horrible, pero lo tengo que cerrar acá. Déjenme cerrar acá. Cuando Pablo está desarrollando este tema de los judíos y gentiles, dice: ellos tropezaron en la piedra de tropiezo, que es un tema extenso en las Escrituras. Hermoso tema. Cristo la piedra angular, Cristo la piedra fundamental. Los arquitectos dicen que al menos se refería a 3 aspectos de Cristo. La piedra principal en una pirámide era la más arriba, lo que llamaban la piedra coronación, allá arriba. Después tenían la piedra de un edificio, que era la piedra angular, que era de base, donde todas las demás piedras se ponían en base a esa. Y después tenía la piedra esa cúspide, que era la que se ponía en un arco que sostenía a las demás. Tiene un montón de aspectos de enseñanza que ni puedo empezar a dar, pero déjenme hablarles de la piedra en hebreo. Yo no sé hebreo, pero la aprendí esta semana en YouTube. Hermoso YouTube. Me lo enseñó un profesor hebreo. ¿Y sabe lo que me enseñó? Que la palabra hebrea para piedra es eben, que es estas 3 palabras que ustedes tienen ahí en hebreo. Eso es lo que aprendí. No, mentira. Escuchen ahora lo glorioso de esta piedra. X, para nuestro entendimiento, es la palabra Aleph, que es la palabra que se utiliza para los nombres de Dios, las Escrituras. Y siempre se refiere a Dios. Pero, lo quería subir acá en el dedo. Cuando unimos la palabrita arriba, X, y la otra que sigue, si se fijan de vuelta, es X y parece una L, y después, bueno, cuando unimos la X y la L, se compone el nombre Padre. Y cuando unimos las últimas 2, se compone el nombre Hijo. O sea que en Eben, la palabra piedra en el griego significa Dios el Padre y el Hijo. O sea que los judíos desecharon a Dios el Padre y el Hijo. Puse fotos para que vean. Esto está en inglés, perdón. Pero Dios siempre está mencionado con la X. Sigo un poquito más abajo. La palabra Padre, Ab, compone de esas 2 palabras que ven. Y finalmente la palabra Hijo, San, es esa palabra que está compuesta de la piedra. Dios, Padre e Hijo, desechados por Israel. No es nada horrendo, diferente a lo que hicieron en toda la historia de Israel. Hay algo que hablar de esa piedra y no da el tiempo. Isaías nos dice 5 o 6 cualidades de esa piedra que yo quería desarrollar esta mañana, pero el tiempo no nos da. Pero esa piedra, Pedro dice, es preciosa. El primer sermón que Spurgeon predicó a los 16 años fue: Él es precioso. 1 Pedro 2:7. ¿Por qué? Porque dijo que era lo único que inundó el alma de un recién nacido en Cristo. Cristo pasó a ser precioso para mí. Si Cristo no es precioso, no estás sobre la piedra. Y quería decir esta mañana que no hay 3 posiciones, hay 2. O estás con Él o estás contra Él. El que está conmigo
O el que no está conmigo, dijo Cristo. El que no está conmigo desparrama. O está conmigo. O amás a Cristo, o lo aborreces. No pienses, yo estoy en un lugar neutro, pastor. En la mitad. Ahí. Ni un lado ni el otro. No existe. O sos luz o sos tinieblas. O estás en el camino angosto o el ancho. O estás buscando la vida o la muerte. O estás buscando a Dios o tus placeres. No hay un intermedio. Un punto muerto. La Biblia divide en dos. A través de todas las escrituras. Es dos. Siempre. Carne o espíritu. Es o amás al mundo o al Padre. No van juntos. No pueden juntarse. ¿Qué concordia, dice Pablo, tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión hay entre el templo de Dios y los ídolos? Dos, siempre. Entonces, o la piedra es la cual apoya tu alma eternamente y para siempre, o ha sido un tropiezo. Pero escuchen, hermano, termino con esto. Ya lo dije 1000 veces. La piedra no es una montaña. Pues si fuese una montaña, tú no tropezarías en una montaña. La piedra, dice Boyce, es tan chica e insignificante que revela la humildad de Cristo, que cuando estaba entre su pueblo no se sabía quién era. Era tan humilde que la piedra era pequeña, y cuando es tan pequeña, tú puedes tropezar fácilmente sobre algo que es pequeño. Cristo se hizo insignificante a los hombres y ellos desecharon lo que pensaban que era insignificante. Y era la roca eterna, el fundamento de sus almas. Ellos lo desecharon. Bueno, un zapatazo. No dije nada y dije todo. Vamos a orar. Padre eterno, que tu nombre y el nombre de tu Hijo sea exaltado en nuestros corazones. Que veamos aquella roca inamovible, inmutable, que es Cristo. Oh Dios, que nuestra fe se apoye en Él. Como leyó Cristian esta mañana, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Bendice a tu pueblo, bendice nuestro tiempo de comunión. Danos un buen tiempo en el compartir juntos esta mañana. Te agradecemos por todo. En el nombre de Cristo. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.